dejar claro es que la OTAN es una organización militar y además es una organización que ha cometido múltiples crímenes de guerra durante su existencia. Esto es algo que yo creo que los que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí nos parece, pero voy a leer un artículo publicado en el diario.es ayer. En el diario.es ayer. Lo publica María Ramírez, que es la subdirectora del diario.es, y estamos hablando del diario.es. Imaginad todo lo que hay más a la derecha del diario.es. Y al respecto de lo que está pasando en Ucrania, dice: en la mayoría de los conflictos, esta es su entrada, hay múltiples aspectos y lados que contar y que merecen ser tratados de manera equivalente. Su existencia es, de hecho, una buena señal de normalidad. Pero, en unos pocos casos, no es así. Y contarlo de otra manera es no reflejar la realidad. Es decir, en el comienzo del artículo nos está diciendo que no va a ser objetiva y que además no hay que ser objetivos en lo que está sucediendo en Ucrania. Esto en el diario.es es, bueno, absolutamente alucinante. Yo leo actual, fijaros lo que escribe. Es solo un párrafo. Y no, tampoco hay una guerra entre Rusia y la OTAN. Y bueno, en lugar de abrir un paréntesis, pone un guión en el que explica que es una organización defensiva. Que es una organización defensiva. Algo absurda y la mayor parte del tiempo bastante irrelevante, que está atemorizada con meterse en una guerra y lo único que ha hecho desde hace 14 años es congelar la petición de entrada en 2008 de Ucrania en la organización. Pues pobrecitos, ¿no? A mí yo que leo esto y me dan hasta pena, ¿no? Digo, pobrecillos. Bien, ni tampoco entre Rusia y Estados Unidos. No hay una guerra entre Rusia y Estados Unidos, cuyo presidente está en mínimos históricos de popularidad entre una población que no quiere guerras en el exterior. Pues los americanos no quieren guerras en el exterior, es obvio, quieren centenares de bases repartidas por el mundo, con más de 1,4 millones de militares. En Europa hay a día de hoy más de 100.000 militares norteamericanos, pero los norteamericanos no quieren guerras en el exterior. No, faltaría más. Estamos muy equivocados. Sobre Biden, el que se oponía a cualquier intervención militar cuando estaba en la administración Obama. Claro, recuerda este episodio. Podemos recordar cuando sugirió bombardear Belgrado y aniquilar a población civil. Bien, y no se atreve a mandar aviones polacos para que Rusia no decida que eso es una entrada oficial en el conflicto. Fijaros, este es el nivel. Y eso es el diario.es, que bueno, es cierto que es el PSOE.es, pero bueno, más allá de esta historia, imaginad todo lo que se está leyendo. Bien, la mala noticia es que todos nosotros somos munición. Somos munición. La desinformación que estamos recibiendo es munición. Es munición que permite ser utilizada en una guerra híbrida contra Rusia. Que a todos nosotros nos afecta mucho, desde luego, y nos va a afectar mucho más, y a muchas personas les parece muy importante. De hecho, muchos han descubierto la guerra con Ucrania. Es decir, muchos no sabían que había guerra en Ucrania. Muchos pensaban que la OTAN era una organización defensiva. La OTAN que se fue hace unos meses de Afganistán, donde dejamos 900.000 muertos solo en la guerra, más todos los que perecieron después. Bien. Este es el nivel con el que nos encontramos en los medios de comunicación. Y este es el nivel de desinformación que recibimos. Por eso este tipo de charlas me parece muy importante. La OTAN y lo que ha pasado en Ucrania nos lo están descifrando, nos están poniendo el símil de los meses previos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque es una forma, en primer lugar, de atemorizarnos a todos los demás. Y en segundo lugar, es una forma de eliminar nuestra responsabilidad en este conflicto. Bien, la lógica que nosotros estamos recibiendo de los medios de comunicación es la siguiente. Putin es Hitler, Putin está loco, Rusia pretende conquistar o reconquistar toda la antigua Europa del Este y además quiere llegar hasta Berlín. Esto se ha leído en El País y en El Mundo. Bien, ¿cuál es el primer problema que nos encontramos ante esta barbaridad? Más allá de que obviamente Putin no tiene esta intención.
Bien, el primer problema que nos encontramos es que Rusia tiene más o menos a día de hoy unos 900.000 militares, de los cuales no todos se pueden usar en un conflicto como estamos viendo en Ucrania. De hecho, en Ucrania se han utilizado más o menos unos 200.000 militares. Rusia ha utilizado unos 200.000 militares. Bien, ¿cuál es el primer problema que nos encontramos? Que cuando quieres invadir un territorio, tienes que tener más o menos una relación de 3 a 1. 3 a 1 si no hay combate urbano. Si hay combate urbano, tenemos que tener una relación de 6 a 1. Y si hay una organización militar rebelde, tenemos que tener una equivalencia de 1 a 10. Es decir, ahora nos vamos a las cifras de Europa. En Europa hay 1,4 millones de militares, 100.000 más que en Estados Unidos. 1,4 millones de militares, es decir, tenemos 500.000 militares más que Rusia. Bien, ahora nos vamos al gasto militar. Europa gasta 198.000 millones de euros al año. Rusia gasta 50.000 millones de euros al año. Es decir, gastamos 4 veces más todos los años que Rusia. No solo eso, sino cuando Alemania afirma que va a gastar 100.000 millones más de euros en mejorar su ejército, eso supone 2 años todo el presupuesto de Rusia. 2 años. Bien, evidentemente Europa no necesita a la OTAN. Europa no necesita una organización que le defienda de un país que no solo tiene un Producto Interior Bruto infinitamente inferior al de Europa, sino que además gasta 4 veces menos que Europa y tiene 500.000 militares menos que Europa. Rusia no puede invadir toda Europa del Este aunque quisiera. Eso sería más o menos como decir que yo voy a ir a las siguientes Olimpiadas y voy a ganar los 100 metros, los 100 metros lisos. Y que además eso saliera en el país y en el mundo. Si sale en el país y en el mundo, de ahí sale en todos los sitios. Es un engaño absoluto. Es un engaño que solo pretende fortalecer a la OTAN, que solo pretende que gastemos más dinero. Y ahora la gran pregunta es, ¿por qué quieren fortalecer a la OTAN? ¿Por qué esta mujer, María Ramírez, afirma que la OTAN es absurda? Algo absurda. Bueno, es algo absurda para ti, pero para Estados Unidos no es nada absurda. Para Estados Unidos es un brazo militar que le ayuda geopolíticamente a controlar Europa. Igual que la Unión Europea termina convirtiéndose en un brazo político que le ayuda a Estados Unidos a controlar Europa. ¿Y por qué Europa es tan importante? Esto no lo digo yo, lo dicen cualquier geopolítico norteamericano de primer nivel. Europa es importante porque Europa es la que dota de un componente global a Estados Unidos. Estados Unidos sin Europa no sería una potencia global, ni siquiera sería una potencia hegemónica. Sería una potencia regional. Controlar Europa es esencial en ese conflicto geopolítico. Lo que está pasando en Ucrania, que nosotros lo vemos como un episodio único y no lo pretenden trasladar como un episodio único, es decir, tiene un principio y tiene un fin. Ucrania empieza hace escasamente 2 meses, antes no existía, lo que pasó en el Donbass no existía, que masacraran a personas en el Donbass eso no existía, que hubiera un conflicto territorial no existía, lo que pasó en los años 90, cuando se engañó a Rusia y a la Unión Soviética diciéndole que la OTAN no se iba a expandir, eso no ha pasado porque, bueno, en cualquier caso, ¿qué más da el engaño? Si la OTAN es una organización defensiva, con lo cual, bueno, si nos expandimos más, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema, ¿no? La OTAN no pasa nada porque se expanda, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema de la OTAN, uno de los grandes problemas de la OTAN, es que evidentemente es una organización militar. Y como tal, si Ucrania entra en una organización militar, a partir de ahí llegan las bases militares, llegan los militares y llegan los misiles. Y eso, obviamente, a Estados Unidos no le haría ninguna gracia. Y si pensamos en el año 62 y en la crisis de los misiles, es obvio cómo no le harían ni pizca de gracia. Y esto es absolutamente lógico y absolutamente evidente. Esto es algo que cualquiera podemos percibir. Por lo tanto, la OTAN no es absurda. La OTAN es muy necesaria. Otra cuestión muy diferente es que el tablero geopolítico mundial haya cambiado desde la Guerra Fría. Si queremos o si queréis tener, desde mi punto de vista, una visión clara de lo que está pasando actualmente, no tenemos que recurrir a la Segunda Guerra Mundial, que es lo que quieren la mayoría de los periodistas y analistas que en Occidente están reflejando la cuestión. Tenemos que acudir a la Guerra Fría.
La Guerra Fría es el periodo más parecido a lo que está pasando a día de hoy. De hecho, lo que está pasando a día de hoy tiene muchísimas similitudes con lo que pasó en el año 79, cuando Rusia invadió Afganistán. Cuando Rusia invade Afganistán, invade un país que se encuentra en sus fronteras, invade un país inestable que le puede crear un problema. Esa es la misma lógica que Rusia lleva en Ucrania. Rusia en Ucrania entiende que tiene un país en su frontera y que es un problema. Obviamente, los Estados Unidos en aquel momento, con Jimmy Carter, que curiosamente cambia claramente de posición, y después con Ronald Reagan, lo interpreta a nivel mundial como una acción expansionista de Rusia. Es decir, como que la invasión de Afganistán por parte de Rusia es una misión expansionista de Rusia. Pero no solo eso, sino que es que cualquier movimiento que se produjo durante la Guerra Fría siempre fue interpretada como un movimiento expansionista de la Unión Soviética y por supuesto también de China. Sin embargo, la realidad es que el único expansionista que había en ese momento era Estados Unidos. Es decir, Rusia funcionó siempre, o la URSS funcionó siempre de forma defensiva, ocupando el tablero o la parte del tablero que ya no habían ocupado los norteamericanos. Es decir, son los norteamericanos los que ocupan casillas y es Rusia, o en este caso también China, de otra forma, la que ocupa el resto de casillas. Al final, si pensamos en Marruecos y Argelia, vemos la misma lógica. Es decir, en el momento en el que uno de los países se decanta por Estados Unidos, automáticamente su rival se decanta por Rusia. Pero eso no significa que Rusia sea expansionista y pretenda conquistar Argelia. Significa que, por lógica, si el enemigo geopolítico tuyo se ha aliado con Estados Unidos, a ti no te queda más narices que aliarte con Rusia o con China. Es que es de cajón. Entonces, cuando eso se produce, nos dicen, no, es que esto es un movimiento expansionista ruso. No, es un movimiento reactivo. Eres tú el que pretendes conquistar o tener el poder en todo África. Es decir, esto es mucho más complicado. Y también a la cuestión de la invasión del 79. Después de esa invasión, ¿qué es lo que hacen los Estados Unidos? Lo mismo que están haciendo ahora. Lo mismo, un discurso muy duro por parte de Carter y sobre todo de Ronald Reagan, muy duro. Fijaros, pensad en las palabras de Biden, insultando directamente a Putin, llamándole criminal de guerra y diciendo que tiene que ser juzgado en un tribunal internacional. Claro que tiene que ser juzgado en un tribunal internacional, pero con él tiene que ser juzgado Biden, tiene que ser juzgado Aznar, Bush, Blair, y cuántos líderes occidentales tienen que ser juzgados antes que él. Es que Europa y los países europeos, los países de la OTAN, han suministrado el 98% de las armas con las que Arabia Saudí ha masacrado a 377.000 personas en Yemen, incluidos más de 120.000 niños. Eso es lo defensivo que es la OTAN y los países de la OTAN. Eso es lo defensivo que es Occidente. Es que Ucrania, que no nos lo cuentan, ha estado suministrando armas en el Sahel desde el conflicto del año 2015, es decir, ellos que estaban diciendo, nosotros estamos sufriendo aquí una guerra en nuestro territorio. Oiga, es que Ucrania ha suministrado armas al Sahel. Ucrania es el 12º país del mundo en venta de armas. El 12º país del mundo en venta de armas. Ahora están diciendo, jolín, es que la guerra es muy dura. ¿Cómo que la guerra es muy dura? Tú has vivido de la guerra. Tú estás vendiendo armas para que haya guerras en el Sahel. ¿Cómo que la guerra es muy dura? Es geopolítica. Es decir, ahora todo el mundo está indignado con la actuación rusa. Oiga, ¿y qué hemos hecho nosotros en Afganistán? ¿Qué hemos hecho nosotros en Irak? Fijaros, es todo tan delirante y sobre todo tan irresponsable. Es absolutamente irresponsable lo que está pasando. Hay desde muchos medios de comunicación en los que se está incitando a que haya un golpe de Estado en Rusia. Bueno, ese es el sueño, es uno de los grandes sueños occidentales, que haya un golpe de Estado en Rusia, que caiga Putin. Y es como, vale, tú quieres que haya un golpe de Estado en Rusia para que caiga Putin. ¿Por qué quieres que haya un golpe de Estado en Rusia para que caiga Putin? Para que entre un pro-occidental que, por supuesto, convierta a Rusia en un apéndice de Estados Unidos. ¿Vale? Muy bien, ya tuviste uno que fue Yeltsin, del cual surgió Putin, porque Putin no es una seta que haya aparecido de repente. Putin surge de Yeltsin. No, pero es que los oligarcas rusos son malísimos. Bueno, los oligarcas rusos vienen de Yeltsin y los creas tú. Es decir, no ha surgido de la seta, los has creado tú, como los oligarcas ucranianos, de donde viene Zelensky. Es decir, esto lo has creado tú.
Entonces, claro, estamos diciendo que queremos un golpe de Estado en Rusia, sí, pero es que en Rusia hay 6.000 ojivas nucleares. ¿Y qué queremos? ¿Inestabilidad en un país en el que hay 6.000 ojivas nucleares? Porque no sé, cada vez que Occidente se ha cargado un país y un régimen, lo que ha venido después ha sido terrible. ¿O no nos acordamos ya de Irak y Saddam Hussein y cómo después de Saddam Hussein en Irak vino el Estado Islámico? Porque el Estado Islámico tampoco surgió porque sí y porque de repente, no, oiga, es que surgió de un vacío de poder, es que surgió de una situación absolutamente caótica que habíamos creado. ¿Qué ha pasado con Libia? ¿Qué ha pasado con Argelia? ¿Qué ha pasado con Siria? Es decir, estamos jugando, y la OTAN está jugando a un juego geopolítico absolutamente irresponsable, absolutamente perverso. Afortunadamente estamos... ¿Por qué a día de hoy la mayoría de Occidente y de Europa, perdón, no solo no ha reaccionado en contra de la posición de Estados Unidos, sino que ha mantenido una línea dura? Pensemos en Borrell. Ese tipo, en fin, es un pirómano. Ese tipo viene de incendiar Cataluña y le han puesto a los mandos de nada más y nada menos que la política exterior europea. Bueno, pues desde luego es un auténtico, desde mi punto de vista, es un auténtico incapaz de manejar esta situación. Lo que estamos viviendo es un auténtico fracaso de nuestra sociedad occidental y en especial de Europa. Y esto es muy preocupante. No hay pluralidad ideológica en Europa. 79, nos vamos al 2022. En el 79, los medios de comunicación pertenecían fundamentalmente a familias, mejores y peores, pero familias. Y este entramado mediático, y lo hemos vivido todos, y por supuesto son conocidos por la mayoría, ha sufrido una enorme concentración. Han ido desapareciendo familias de esos medios de comunicación y han terminado todos en unas pocas manos. ¿A quién pertenece el país? El país es un medio que pertenece a fondos de inversión norteamericanos. El Banco Santander, BBVA, la mayoría de los bancos están en todos los medios de comunicación, o bien en su accionariado, o bien forman parte de los grupos que les controlan, o bien los financian al final. Nosotros recibimos una única voz. Bien, esta falta de pluralidad es la que tenemos que reflejarnos. ¿Por qué los medios de comunicación no comparan el escenario actual con la crisis del 79 que se produjo entre la URSS y Estados Unidos tras la invasión de Afganistán? No la comparan porque desnuda a Europa. Esta comparación desnuda a Europa. Fijaros que hemos cerrado televisiones. Hemos cerrado televisiones. Se están atacando a todo aquel que dé una opinión diferente o crítica, se le está atacando y se le está estigmatizando en redes sociales, en medios de comunicación. Sin ir más lejos, hoy, esta misma mañana, el Español ha publicado información y me han metido. A mí me están publicando cada 2 por 3, me están metiendo, me da exactamente igual, obviamente. Yo paso, pero al final estas son las informaciones que llegan a la mayoría de los ciudadanos. Pensad en Ferreras, pensad en Ana Rosa Quintana, pensad en el panorama mediático español. Solo tenemos una voz. Y aquellas personas que tienen una voz diferente son estigmatizadas, reiteradamente estigmatizadas y expulsadas del sistema, marginadas. ¿Y esto al final a qué contribuye? Pues a que la OTAN sea una organización defensiva. Y claro, lo digo yo, y además lo digo sin ningún argumento, porque